Bueno, en esta ocasión vamos a revisar lo referente al síndrome nefrótico. ¿Ya? Es una patología muy frecuente. Bueno, depende mucho de la edad del paciente. Según ustedes, esta enfermedad, ¿a qué individuos afectaría con mayor frecuencia? A ver bien. ¿A quién creen que afecta más? ¿Qué individuos? No. El síndrome nefrótico es una entidad netamente pediátrica. Afecta más a los pacientes pediátricos. ¿Ya? A medida que vayamos viendo, vamos a ver que existe síndrome nefrótico primario y secundario. ¿Ya? El primario afecta a los niños, que en mayor frecuencia, y el secundario, pues a adultos, ¿no? Por la diabetes mellitus. Entonces, dependiendo del grupo etario, el origen varía. ¿Ya? Dentro de la definición se toman 3 parámetros. ¿Cuáles son esos 3 parámetros? O lo que conocen normalmente la triada, esa cosa. Proteinuria, disurgia. No. Y proteinuria, hipoalbuminemia No. Tuyo no. Tú vas bien. ¿Cómo vas? proteinuria, hipoalbuminemia, No. Proteinuria y hipoalbuminemia. ¿Qué dijo? No. Eso. Entonces, la tríada patológica es la proteinuria, el edema y la hipoalbuminemia. ¿Ya? Pero dependiendo si es para niños la definición o para adultos, cambia. ¿Ya? En la edad pediátrica, las guías que dije son las guías ISKDC. ¿Ya? Que ellos refieren que el síndrome nefrótico se define como proteinuria, lo que comentamos, pero la proteinuria tiene que ser mayor o igual a 40 miligramos metro cuadrado hora. El segundo componente es la hipoalbuminemia. Para esta enfermedad, la hipoalbuminemia se define como albúmina menor a 2.5 gramos y la presencia de edema. ¿Ya? Esos son los 3 componentes del síndrome nefrótico. Un síndrome nefrótico sin proteinuria no existe. Entonces, para que se diagnostique, sí o sí tendrá que haber una proteinuria de rango nefrótico. Por eso se llama síndrome nefrótico. ¿Ya? En los adultos, lo que nos dije son las guías CADIGO. ¿Ya? Estos son un grupo de nefrólogos que se reúnen determinar cada cierto tiempo y se actualizan conceptos, nuevas terapéuticas y todo eso. También el componente, la proteinuria. Pero la proteinuria en estos los valores se refieren mayor a 3.5 gramos en un lapso de un día. O en una muestra única de orina de proteína y creatina mayor a 350 miligramos por. Y por lo demás, la hipoalbuminemia lo mismo y el edema lo mismo. Solamente varía la cantidad de proteínas que se elimina a través de la orina. ¿Ya? La incidencia, pues, por ende va a variar dependiendo donde se realice el estudio, ¿no?
lastimosamente en Latinoamérica poco hacemos investigación. ¿Ya? Existen aproximadamente de 2 a 7 casos por cada 100.000 niños menores de 16 años. ¿Ya? Y la prevalencia es aproximadamente alrededor del 16 por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? El grupo etario que se afecta con mayor frecuencia son los preescolares, o sea, de 2 a 5 años de edad, con mayor incidencia, pero puede afectar a cualquier grupo etario. Y esta enfermedad afecta con mayor frecuencia al sexo masculino, con una relación de 3 hombres se enferman y 2 mujeres se enferman, de 3 a 2. En adultos la incidencia es mucho más baja, disminuye el 50%, ¿no? Solo 3 nuevos casos por cada 100.000, o sea, es mucho menor. Es raro, pero cuando se manifiesta es una enfermedad que lleva a la cronicidad y a la pérdida progresiva de la función renal. Y recuerden que esta enfermedad conlleva muchas complicaciones, que pueden ser simples de una simple infección hasta deterioro progresivo del aparato cardiovascular, neurológico o cualquier otro sistema. ¿Ya? Entonces, en cualquier individuo que acuda por edema, pues se tendrá que descartar esta entidad patológica. ¿Ya? Dentro de la clasificación del síndrome nefrótico se divide en 3 grandes grupos. ¿Ya? Existe, por ejemplo, el síndrome nefrótico congénito o heredado, ¿no? Que se manifiesta en el primer año de vida. Y ya a la edad de 3 años ya están en terapia de sustitución renal. Ejemplos del síndrome nefrótico congénito: tenemos el síndrome nefrótico de tipo finlandés, esclerosis mesangial. También tenemos la glomerulosclerosis focal segmentaria de etiología genética. Dentro del componente primario, la clasificación se basa al estirpe histopatológico que se encuentra en la biopsia renal. ¿Ya? Y según el orden de frecuencia, el más común es el de los cambios mínimos, que ocupa el 76% del total. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque estos responden adecuadamente al tratamiento. Se puede remitir la enfermedad. ¿Ya? En segundo lugar, lo está ocupando la glomerulosclerosis focal segmentaria, en un total del 12%. Esta patología es mucho más difícil de tratar, no se emite en la mayoría de los casos. En tercer lugar, está ocupado por la glomerulonefritis membranoproliferativa. Ocupa el 7% del total. En cuarto tenemos la proliferación mesangial difusa, y el más raro en edad pediátrica es la membranosa, que ocupa el 0,5%. Pero en los adultos la historia cambia. El más común es esta, la membranosa. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, no es lo mismo para todos. Es muy diferente en cada grupo. ¿Ya? Dentro de las causas secundarias, pues, estos sí se van con mucho más frecuencia, pues, en los adultos, ¿no?
tenemos principalmente los procesos infecciosos, como el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el HIV, la malaria y también aquellas infecciones que forman parte del complejo TORCH, ¿no? Que son toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, herpes. ¿Ya? Por ende, esto se verá más sobre todo en recién nacidos, pues, ¿no? Las infecciones del virus de hepatitis B y C, sobre todo serán pues en adultos que usan drogas decorativas o aquellos que reciben transfusiones de manera continua o permanente. Por ejemplo, aquellas enfermedades genéticas que alteran la vida media del eritrocito. Las esferocitosis continuamente se están transfundiendo. También existe un componente inmunológico, ¿no? O de etiología inmunológica, que son principalmente lupus, ¿no? El lupus es una enfermedad predominante en el sexo femenino y se manifiesta principalmente en la edad de los adolescentes, con mayor incidencia. La púrpura de Heno-Schöller pues es una vasculitis de vasos medianos que puede afectar a cualquier grupo etario. También existen componentes oncológicos o de etiología oncológica. Enfermedades oncológicas sistémicas como la leucemia, el linfoma, la histiocytosis pueden generar un síndrome nefrótico. Sobre todo estos dos tumores que son líquidos, ¿no? Porque en el organismo existen tumores sólidos y también existen tumores líquidos. Medicamentos, tenemos muchos. Y miren, los aires. ¿Quién no se ha tomado un ibuprofeno, un diclofenaco? Pues sí, depende. Cualquier medicamento que se ingiere en grandes cantidades de manera continua es dañino. ¿Ya? Hay más. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que utilizamos con tanta frecuencia para el manejo de la presión alta. Uso de drogas, como la cocaína, heroína. Y otros componentes sistémicos, principalmente la diabetes mellitus, que es más frecuente pues en los adultos, ¿no? La artritis reumatoide y amiloidosis. Como pueden ver en ese cuadro, la etiología del síndrome nefrótico, las causas son muchas. Y aparte de estas, existen otras más. Gracias a la aparición del COVID o el SARS-CoV-2, se ha visto que esta enfermedad también genera un síndrome nefrótico, el COVID. Ya se sabe que sí hace. ¿Pero es el mismo virus? Es el virus. No, es el virus que genera, sobre todo genera alteraciones en el gen APOL2 y APOL1 y de esa manera daña. Pues se sabe, ¿no? Porque decía yo que hay reacciones bacterianas que provocan reacción cruzada de anticuerpos. No, generalmente las reacciones bacterianas se acompañan con sepsis y generan fallas renales, que es otra cosa muy diferente, no es la misma. ¿Ya? Y así a medida que va pasando el tiempo, pues se va descubriendo más cosas o apareciendo nuevas cosas que pues dañarán alguna parte del cuerpo, ¿no? Algo muy importante es que para comprender el mecanismo mediante el cual genera daño esta enfermedad, es que recuerden, ¿no? Primeramente tenemos un riñón, se le realiza un corte histopatológico, se lo aumenta, se ve la nefrona, que sería tanto el glomérulo, la porción tubular. Si esto se ve al microscopio, lo que se observa es esto, ¿verdad? Lo importante de esa imagen fotográfica
Lo importante de esta imagen fotográfica es que, quiero que se acuerden, es que la pared del capilar glomerular tiene 3 capas. ¿Cuáles son esas capas? Uno, ya. No. 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 Ya has dicho. Falta uno. ¿Cuál es? La capa más interna es el endotelio, como evidentemente. El endotelio descansa en una membrana. Esa membrana se llama membrana basal. Y la membrana basal, no, es podocito, o la capa epitelial de podocito. Ah, yo dije, biocitos. Biocitos es Que otra la clase cosa. es muy temprano. En esta imagen, miren, este es el podocito. Es como un pulpo, ¿verdad? Y miren, cada podocito se conecta, se comunica. Un podocito a otro podocito. ¿Ya? Esta capa trilaminar que ven tiene muchas funciones y una de las funciones más principales es evitar la pérdida de proteínas. ¿Ya? En esta otra imagen fotográfica se ve un gran aumento del podocito. ¿Ya? Como ven, el podocito, miren las proteínas, la cantidad de proteínas que existen que lo comunican de una célula a otra célula. ¿Ya? Entonces, en el síndrome nefrótico puede haber mutación de cualquiera de estas. Puede haber una mutación de 1, de 2 o de 3. Y como pueden ver, si esta es una mutación que viene desde el vientre materno o algo, pues no tiene cura, ¿no? Hasta la fecha actual, pues no tenemos un medicamento que diga que sintetice la podocina o que sintetice la F-actina. No existe. Se puede, pero quién sabe cuándo. Pero no existe. Entonces, si un paciente ya viene desde la fábrica con alguna mutación, independientemente de que ustedes le den tratamiento, hagan lo que tengan que hacer, va a progresar, ¿verdad? Pues ahí no hay cura, pues, lastimosamente. Entonces puede haber una mutación en estos. ¿Bien? Esto sobre todo se ve esas mutaciones en los síndromes nefróticos congénitos. ¿Bien? Recuerden que los componentes del síndrome nefrótico son 3, ¿verdad? Dijimos cuáles eran. 3.5 o mayor a 40. Entonces, este es el mecanismo fisiopatógeno de la proteína. Este es un penacho glomerular normal, ¿no? Su podocito, su membrana y todo. Cuando está íntegro, esa pared trilaminar, no se permite la fuga de proteínas. Cuando existe un daño, etiología X, primario o secundario, esa capa trilaminar se altera y permite el escape o la salida de proteínas. Y la cantidad de proteínas dependerá del grado del daño. Aquí tenemos un penacho glomerular normal. Aquí ya existe un daño.
Cuando existe un daño aquí en el glomérulo, las células de aquí no tienen capacidad de mitosis. ¿Ya? Entonces, ese daño se reemplaza por tejido cicatricial. Y eso se llama, ¿no?, glomerulosclerosis. De un segmento y de algunos glomérulos. ¿Ya? Entonces, cuando existe el daño, pues se queda tejido cicatricial. Y mientras mayor sea el tejido cicatricial, pues por ende, la función del glomérulo pues va a ser menor, porque ya el tejido cicatricial va a ir destruyendo todo poco a poco. ¿Ya? El otro componente del síndrome nefrótico es la presencia de edema. ¿Ya? Existen dos teorías mediante el cual se forma el edema en estos pacientes. Una teoría que se denomina la teoría del Undervolt y el otro la teoría del Overvolt. En pocas palabras, la teoría del Undervolt refiere que debido a la pérdida de proteínas por parte del riñón, se produce un descenso en la presión oncótica. Este descenso en la presión oncótica pues altera el equilibrio, ¿no?, de la presión hidrostática y oncótica. Entonces, si disminuye la presión oncótica, existe la fuga de líquido hacia el intersticio. Y esa fuga de líquido genera la presencia de edema. ¿Ya? La teoría de Overvolt hace referencia a que a nivel del túbulo distal del riñón existe una mayor actividad en la retención del sodio y agua. Y esta retención de agua pues genera hipervolemia, y la hipervolemia genera un incremento de la presión hidrostática y esto genera la presencia de edema. ¿Ya? En resumen, cuando existe el daño glomerular, independientemente ya sea primaria, secundaria o congénita, lo que se pasa es que se pierden proteínas. Y el principal componente proteico que se elimina en la orina es la albúmina. Entonces, la pérdida de proteínas generará hipoalbuminemia, el segundo componente de la triada. La hipoalbuminemia disminuirá la presión oncótica y permitirá la fuga hacia el tercer espacio. Y eso se va a manifestar como edema. ¿No? Entonces, de esa manera se explica los tres componentes de la triada, ¿no?, proteinuria, hipoalbuminemia y edema. ¿Ya? Dentro de las manifestaciones clínicas, estos individuos, ¿cómo se van a manifestar? ¿Cómo creen que llegan a la consulta? ¿Por qué vienen a la consulta? ¿Por qué tienen que venir, verdad? Quizás porque han notado que su orina tiene espumas. ¿Cuántos de ustedes miran su orina? Nadie. Todos hemos contaminado. En el caso de los hombres, mientras más alto, se hace más espuma. ¿No? Lo mismo que echan la cerveza, ¿no? Si lo echan de bajito, no hay espuma. Pero cuando es de arriba, es lo mismo en los seres humanos. Por el edema. Por eso. Por eso. Los pacientes acuden por edema. O, es decir, se ha hinchado la carita, se ha hinchado las manos, o el zapato ya no me entra. Pero el principal motivo por el que acuden estos individuos es por edema. Y el edema puede ser un edema leve, solo un edema bipalpebral, un edema de extremidades inferiores, o pueden ya venir
etapas mucho más avanzadas, que sería el anasarca, con desame pleural, ascitis, desame pericardio. ¿Ya? Ese es el principal motivo de consulta. A veces acuden porque se dan cuenta, ya no orina, o orina muy poquito, lo que se llama oliguria o anuria. Les refieren, le damos agua y agua y agua y no orina. También es otro motivo de consulta. ¿Ya? Pues ya cuando llegan a la consulta, si se le toman los signos vitales, estos individuos, solamente un pequeño porcentaje son hipertensos. Y la mayoría son normotensos. Y otra característica muy importante del edema es que el edema es blando. ¿Qué significa eso? Que puede hacerse el signo de la fobia o rodeo. Cosa muy diferente al edema del síndrome nefrítico, que no es el mismo edema. Hay edema, pero tiene características propias que lo diferencian. ¿Ya? Entonces, si ustedes solicitaran laboratorios por la pérdida de líquido al intersticio, pues la sangre se va a concentrar, ¿verdad? Y va a dar una falsa sensación de que la hemoglobina está alta, ¿verdad? Pero una vez que lo hidraten, se va. La función renal puede estar normal, pero por la pérdida de líquido puede hacer una lesión de etiología presrenal, por la mala distribución del volumen que se va al intersticio. Y algo muy importante es que el complemento, el C3, C4, está normal. Otros estudios que se pueden solicitar dentro de la complementación diagnóstica son el perfil de lípidos. ¿Por qué piensan o creen que los lípidos o grasas del cuerpo se disparan? Colesteroles mayores a 300, LDH y triglicéridos. ¿Por qué creen? Más o menos va por ahí. Cuando se existe pérdida de gran cantidad de proteínas, el hígado trata de compensar esa pérdida de alguna otra manera, y eso es a través de la sangre. Pero no lo logra, solamente dentro de los electrolitos séricos. Las alteraciones que se vean principalmente pueden ser como alteraciones con el sodio. Puede haber una hiponatremia dilucional, puede haber alteraciones en el calcio, principalmente el descenso de la misma. Porque recuerden que una de las funciones del riñón era convertir la vitamina D en la forma activa. Y cuando se daña, ese proceso se altera y puede haber hipocalcemia. Recuerden también que los diferentes transportadores, que son proteínas, las proteínas transportan hormonas que se pueden perder por acá. También recuerden que son las inmunoglobulinas, proteínas, también se pierden. Por ejemplo, los factores de anticoagulación, ¿qué son? Proteínas. Entonces estos individuos serán susceptibles a muchas cosas, ¿no? Dentro de los exámenes de orina, o de la orina, como quieran, el dato más importante que podemos ver en el examen de la orina, pues serán las proteínas, ¿no? Las crucecitas, que serán 3, 4, 5, dependiendo del laboratorio, ¿ya? Pero lo más importante, pues, será la recolección de orina de 24 horas, ¿no? Donde ahí se verá la proteinuria nefrótica como tal, ¿no? Y en adultos dijimos mayor a 3.5 gramos y en pacientes pediátricos menor a 40, o diré mayor a 40 miligramos metro cuadrado hora.
Otro dato muy importante, como este es un proceso agudo, lo más seguro es que el riñón va a estar en orden. Y eso se llama necromegalia, ¿no? Eso es un dato de buen pronóstico, ¿no? Ya que si viéramos un riñón pequeño, pues ahí sí estamos perdidos, ¿no? Esta necromegalia solamente se ve por el proceso inflamatorio. Una vez que se emita la enfermedad, pues el riñón volverá a las dimensiones normales. Por ejemplo, este riñón, ¿de qué lado es? ¿Derecho o izquierdo? ¿Por qué? ¿En qué lado tenemos el hígado? Derecho. ¿Ya? Y ahí se ven las características si es buen riñón o mal riñón. ¿Ya? El tratamiento del síndrome nefrótico varía. ¿Varía de qué? ¿De quién lo ha causado? Porque no van a dar un tratamiento para el síndrome nefrótico secundario HIV, lo mismo que un síndrome nefrótico secundario a la diabetes mellitus. Varía. No es lo mismo para todos. ¿Ya? Entonces, como estamos revisando solamente ahorita el síndrome nefrótico primario, pues veremos cuál es el manejo que recomiendan para esta enfermedad. El tratamiento se divide sintomático, fisiopatológico, del edema y las alteraciones electrolíticas. El etiopatogénico, que es la inducción a la remisión y evitar recaídas. Hay que tratar las diferentes complicaciones y profilaxis de las complicaciones. Entonces, el tratamiento para el síndrome nefrótico primario se basa en el uso de esteroides. Las dosis recomendadas son esas. La duración es larga, son aproximadamente 12 semanas. Entonces sería 4, 8, 3 meses, ¿no? Si todo va bien, pero si no va bien, el tratamiento se prolonga más. Y el tratamiento, pues, variará. Iniciamos con esteroides, posteriormente inhibidores de calcio de orina, posteriormente los alquilantes y por último bicofenolatos. Y si no responde a nada, pues libre evolución, dejamos que se deteriore. Y termina en diálisis, ¿no? Y pues algunos de estos síndromes nefróticos congénitos, primarios sobre todo, recurren en el trasplante, que significa que se vuelven a activar. Trasplantamos el riñón nuevo y la enfermedad se activa otra vez y el riñón se destruye. Claro ejemplo, tenemos un paciente ahorita que es un síndrome nefrótico primario, es una glomerulosclerosis focal segmentaria. Se trasplantó el año pasado en noviembre. A los 3 meses se activó la enfermedad en el nuevo riñón y tiene otra vez síndrome nefrótico. Entonces tienen alta tasa de recurrencias. Los de la clasificación primaria. Sí. Los de secundario. Por ejemplo, la diabetes mellitus, si no te controlas el azúcar, pues ahí vuelve otra vez, ¿no? Exactamente, eso se puede controlar. En cambio, el primario es como que recurre sin tú hacer nada. Sí. Lo mismo que la hipertensión. Si la hipertensión te lleva a una enfermedad renal terminal, te trasplantan, no tomas, lo mismo, ¿verdad? Y lo mismo con el HIV. Pacientes con HIV se pueden trasplantar, te trasplantan, de otro paciente HIV, te trasplantan. Si no toma sus inmunosupresores o diré sus antivirales, se activan y destruyen. Lo mismo, solamente con diferente punto de vista. Entonces, pues, hay alta tasa de recurrencia. Por eso se hacen los diferentes protocolos para trasplante, para decir candidato o no candidato.
Así seleccionamos. ¿Ya? Bueno, dependiendo del tratamiento, salen diferentes términos, ¿no? Córtico sensible, que responde al esteroide. Córtico resistente, que es resistente o no responde al esteroide. De ahí salen los diferentes términos. Lo bueno es que 78 a 80% son córticos sensibles, ¿no? O sea, responde, le das esteroide y pum, se acabó. Pero el problema recurre en que aproximadamente el 20% no responde. Y esos son los que traen mucho más problemas, son los que progresan a una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Entonces, el término de corticosensibilidad hace referencia, le das el tratamiento del esteroide y remitió la enfermedad. Ya no hay proteinuria, ya no hay hipoalbuminemia. El córtico dependiente significa que depende del esteroide. Significa que generan 2 recaídas consecutivas cuando empiezas a descender el esteroide. Y dentro de los primeros 14 días de la suspensión. O sea, le diste el esquema, ya viene la segunda etapa que es el descenso. Empiezas a bajar, aparece nuevamente la proteinuria y la hipoalbuminemia. Córtico dependiente. Algunos no remiten totalmente, pueden remitir de manera parcial, lo que se denomina remisión parcial, en la cual la proteinuria menor a 40 miligramos metro cuadrado. Y la remisión total, das el esquema completo y no existe proteinuria ni hipoalbuminemia, desaparece la enfermedad. ¿Bien? Dentro del abordaje, a ese 20% que mencionamos no responden, hay que ver por qué no responden. Para eso se realiza la biopsia renal. Existen indicaciones precisas en la literatura que dice: si tu paciente es córtico dependiente, córtico resistente, hay recaídas frecuentes, o dentro de la manifestación hay descenso de complemento, o dependiendo si es menor a 1 año, mayor a 12 años, o el deterioro de la función renal de manera inexplicada, pues a esos hay que biopsiarlos sí o sí, independientemente de lo que diga. Entonces, estas son las indicaciones para la realización de una biopsia renal en un síndrome nefrótico. Porque a medida que vayamos, cada enfermedad que vayamos tiene una indicación precisa para la toma de la biopsia renal. No se toma a todos. Y lo que mencionábamos, ¿no? Esta enfermedad se complica. Y esta complicación es debido a qué? A la pérdida de proteínas, porque ya mencionamos que las inmunoglobulinas son proteínas, los factores de anticoagulación son proteínas, las hormonas necesitan transportadores que son proteínas. Todo es secundario a la pérdida de proteínas en la orina. ¿Ya? Una de las complicaciones más frecuentes y más comunes son las infecciones. ¿Ya? Y estas infecciones, ¿dónde creen que ocurren más? ¿Dónde? Órganos. No, en la piel. Cuando tiene un paciente edema, ¿qué pasa? Y la piel hace grietas, ¿no? Y en la piel, ¿qué existe? Bacterias, celulitis, ¿no? En la cavidad abdominal, cuando se llena de agua,
En los intestinos, ¿qué hay? Materia fecal con bacterias. Y eso genera, pues, peritonitis, ¿verdad? Entonces, esas son las principales complicaciones. Y los microorganismos que afectan más a este grupo, miren, son los microorganismos encapsulados en estreptococcus. Ese es el agente más común de las infecciones en pacientes que cursan síndrome nefrótico. Por eso, ¿no? La importancia de la inmunización, ya sea en adultos o niños, porque esta vacuna nos puede ayudar a prevenir eso. Entonces, a todos los individuos, independientemente de la edad, vamos a tener que revisar si tiene o no tiene esa vacuna. Otra complicación muy importante son los eventos tromboembólicos. Esto debido a que en la orina se pierden todos los componentes que mantienen equilibrio de estado pro y anticoagulación. Entonces los individuos con síndrome nefrótico están en estado procoagulado. Su sangre está espesa y con susceptibilidad de generar trombos. Y estos trombos pueden ocurrir en cualquier lado. Pero con mayor frecuencia se ha visto en las cavidades cardíacas, corazón. Pero también se puede observar en las extremidades inferiores, ¿no? Y dependiendo, miren, la incidencia también varía, ¿no? En aquellos individuos que son más respondedores al tratamiento, es mucho más alto. Y miren, estos individuos tienen niveles mucho más altos de fibrinógeno, factores 5, 7, 9, y hasta existe trombocitosis y generación acelerada de tromboplastina. En resumen, la sangre está como el apio, así espeso, literal. Y entonces, si está espeso la sangre, ¿qué hay que hacer? Diluirlo. ¿Y con qué lo diluimos? Anticoagulantes, ¿no? Y la recomendación es mantener un INR de 2 a 3 para que la sangre esté diluida, ¿no? Ya eso se logrará con 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis o 4 dosis, ¿no? Dependiendo al individuo. Pero el objetivo es diluirlo. Otra complicación muy importante es la falla renal aguda. Esto se debe principalmente a la fuga de líquido a tercer espacio, ¿no? Entonces eso conlleva a un descenso del volumen y eso puede causar lesiones. Pero recuerden que también, como el estado de la sangre está en estado hipercoagulable, se puede trombosar, ¿verdad? Y la incidencia de la misma dependerá al grado del edema. Si es un edema leve, pues por ende la cantidad de líquido que se perdió es menor. Pero si está en la sarca, la cantidad de líquido es mucho mayor y el riesgo de llevar una lesión renal aguda es elevado. Otra complicación muy importante es la osteopenia. Esto debido a la pérdida de calcio principalmente, ¿no? O la falta de reabsorción de la misma. Cuando existe la lesión o daño renal o el síndrome nefrótico, ya no se forma la forma activa de la vitamina D. Entonces, ya no se reabsorbe calcio de una manera eficiente.
y se pierde. Y conlleva a esto. Y aparte de eso dijimos que el tratamiento que era esteroide y eso es. También dentro de las complicaciones son la presencia de dislipidemia, tanto elevación de los triglicéridos y el colesterol. Y pueden favorecer el desarrollo de una aterosclerosis a unas edades mucho más precoces. Y lo que recomendamos es utilizar inhibidores de la hidroximetilglucaril-CoA. Y otras complicaciones son principalmente el hipotiroidismo por pérdida del transportador, pérdida de hormona de crecimiento, anemia y inflamaciones. Entonces las complicaciones son muchas y depende mucho de la gravedad de la enfermedad y también de cómo responde al tratamiento. Creo que termina. ¿Dudas o preguntas?